como fue el fortalecimiento y eficiencia en la recaudación, la digitalización, las devoluciones a personas físicas en menos de 5 días, así como la incorporación fiscal para quienes se encontraban dentro de la economía informal, que para nosotros fue muy importante. Ya como jefe del Servicio de Administración Tributaria, ¿qué medidas implementaría para el fortalecimiento y eficiencia de los procedimientos aduanales, eliminación de la corrupción en los recintos fiscales, para el fortalecimiento de mecanismos contra el fraude y evasión y para la estandarización de procesos a nivel internacional y demás retos derivados del dinamismo del comercio electrónico? Por su respuesta, muchísimas gracias, y por supuesto también quiero anticipar, al igual que lo han hecho, al igual que lo hizo Marco, mi voto en favor de los dos funcionarios, no solo por la exposición, sino porque conocemos su trayectoria y quiero yo felicitarlos anticipadamente. Gracias, presidente. En el mismo sentido que mis compañeros, sí quiero empezar por reconocer que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional y laboral, el perfil de ambos pues califica de manera totalmente satisfactoria para estos cargos, y por ello pues me gustaría enfocarme un poco más a los primeros retos que van a tener una vez que de considerarse así por el Pleno asuman estos cargos. En el caso de la subsecretaría del ramo, maestra Rubio, ¿cuál es su postura sobre si existe algún problema ya sea de procedimiento, de diseño, derivado de que de repente cuando recibimos los paquetes económicos, pues sí vemos algunas incongruencias en cómo vienen los incrementos y modificaciones a los presupuestos por dependencia y los objetivos que interdependencia deben de cumplir cada una de las instituciones? Claro, caso claro, por ejemplo, el del INE con el de la FEPADE. Vemos un INE que ya supera los 15,000 millones de pesos anuales en presupuesto, y vemos una fiscalía que cada día se ve más reducida y más limitada para la actuar, y finalmente pues ellos son el organismo que sanciona o que en un momento dado lleva a cabo gran parte de las investigaciones que se llevan a cabo en una elección. Entonces, pues por ahí vemos cosas que de repente pues chocan entre sí y que pues podrían estar debilitando pues ejes fundamentales para el cumplimiento de objetivos en lo que serían las misiones presupuestales de cada dependencia. Lo mismo vemos, por ejemplo, en cuestiones de transparencia, ¿no? Vemos pues el tema del archivo del Estado, pues que ahorita se está viendo seriamente recortado, y pues la parte de digitalización de documentos es un punto fundamental para la conciliación de la reforma que recientemente aprobamos, y así como ello, o sea, ¿qué considera usted que debiéramos de hacer para poder encontrar una mayor congruencia entre el cumplimiento de objetivos y la manera o el procedimiento mediante el cual se está diseñando el presupuesto, que al ser por dependencia pues podría estar limitando que esos objetivos se llevaran a cabo? Y para el caso del doctor Santín, el reto que siempre tendrá el SAT por excelencia pues es la ampliación del padrón de contribuyentes, ¿no? En México pues tenemos pues muchos mexicanos que no pagan impuestos, unos porque no quieren, pero otros porque no saben. Entonces creo que uno de los principales retos que tiene el SAT es pues seguir innovando en políticas que capaciten y que simplifiquen la manera en la cual pagamos impuestos. Entonces de asumir el cargo, pues ¿cuáles considera usted que serían los más importantes? Y también tenemos pues el otro extremo, ¿no? Quienes pues a través de herramientas legales o a través de siempre estar buscando pues cuáles son las posibles áreas grises dentro de la legislación o dentro de los reglamentos del SAT, pues abusan de estas leyes, como es el caso que tuvimos hace algunos años, que bueno, ya se ha ido acotando, pero cuáles son los resultados de ese acotamiento, como es el caso de las empresas de outsourcing, que pues han sido señaladas en muchas ocasiones de estar evadiendo impuestos. Por su atención, muchas gracias. Para el maestro Osvaldo, una de las principales preocupaciones que tenemos ha sido, después de la reforma hacendaria,
que el programa, digamos, de incorporación de informales a la vida formal, al pago de impuestos, pues no ha tenido realmente el alcance, la potencia que se previó. A mí me da la impresión de que ha sido por incapacidad del SAT. ¿Qué opina usted? Y especialmente quiero, obviamente, después de que nosotros deliberemos, y si es que ustedes, digamos, es ratificado en la propuesta, he comentado con el presidente que podamos tener una reunión con la Comisión de Hacienda y usted para revisar el tema de los créditos fiscales. Es un asunto que realmente nos preocupa desde hace mucho tiempo. Ha habido ya una revisión de parte de la Auditoría Superior de la Federación. Se está hablando de casi 70,000 millones de pesos que no sabe dónde quedaron. Bueno, asumimos que alguien se los quedó o algunos, ¿no? Pero el SAT es el obligado, pues digamos, de levantar las denuncias penales respecto a pues un monto que no es menor, 70,000 millones de pesos, pues es más o menos una tercera parte de lo que es el recorte presupuestal que están presentando para este paquete fiscal. Entonces, le voy a hacer entrega de estos documentos y especialmente, le insisto, es que tengamos una reunión, señor presidente, si es que usted tiene bien que así lo hagamos, para revisar el monto de los créditos fiscales, pues que están en cartera a la fecha por parte del Servicio de Administración Tributaria. Y pues enhorabuena por la propuesta de ustedes. En lo personal, yo considero que mi voto pues será un voto de confianza al nuevo secretario, al secretario José Antonio. La propuesta presentada por el senador Ríos Peter, y evidentemente estaremos buscando a la brevedad el espacio para generar estas reuniones de trabajo. Tiene el uso de la voz la senadora Lilia Merodio. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero, pues yo felicito mucho la propuesta que hace el presidente de la República para los nombramientos de la maestra Vanessa Rubio y del doctor Osvaldo Santín. La realidad es de que están probados en el ejercicio público, están probados también como personas preparadas, íntegras, y que eso viene a dar una confianza para una servidora y estoy segura que para el resto de mis compañeras y compañeros senadores. Yo quisiera decirte, Vanessa, que sería la primera vez en que una mujer ocupe un cargo en esta subsecretaría y que pues me da mucho gusto que una mujer preparada, pero también una mujer pues muy trabajadora pueda estar al frente de esta subsecretaría, y que por ello aplaudo que cada vez más mujeres ocupen estos cargos tan importantes en una secretaría tan importante que es la de Hacienda. Y estoy segura que con esta responsabilidad, que doy mi voto a favor de una vez, señor presidente, para las dos propuestas. La política económica del gobierno federal pues va a ser una política donde tanto en materia fiscal como en materia de gasto, de ingresos, de deuda pública, pues va a consolidar a nuestro país con un crecimiento económico de calidad y que a la vez se traduzca pues en que las familias de México vivan mejor. Y yo quisiera hacerte una pregunta, maestra, ¿qué mecanismos propondrá o implementaría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para apoyar y mejorar la competitividad de la región fronteriza del norte de nuestro país? Un ejemplo de ello pues es mi ciudad, Ciudad Juárez. Y al doctor Osvaldo Santín, bueno, pues siempre reconozco tu humildad que has tenido como servidor público, y eso es muy importante hoy en día. Siempre que hemos acudido en los cargos que has tenido, ha habido siempre una respuesta pues en positivo, y eso siempre haces que el cargo que tienes, cómo sí hacer las cosas y no retroceder, y eso la verdad es que te lo reconozco y te lo valoro mucho. Y estoy segura que ahora al frente de esta responsabilidad pues va a haber esa puerta abierta del SAT, que es muy importante, y que hay un tema en particular que estuve tratando con Aristóteles Núñez, al cual reconozco que siempre tuvo apertura y siempre nos apoyó, pero no se ha llegado a una conclusión,
aún, que es el tema de la importación de vehículos de la franja fronteriza, del decreto que tiene el presidente de la República y del cual hemos venido platicando compañeras y compañeros senadores de toda la franja fronteriza del país, el cómo ayudarles, porque si bien existe este decreto, la plática que teníamos pendiente y la opción era de hacer un foro donde estuvieran diversas autoridades, no solamente el SAT, porque es un problema complejo que no puede resolver el SAT, sino que tiene que hacerse con académicos, con la industria automotriz, con también los importadores de vehículos. Entonces me gustaría que una vez que este Senado ratifique el nombramiento a tu persona, pues se pueda celebrar esta reunión con varias senadoras y senadores que estamos involucrados en el tema. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la senadora Lilia Merodio, como siempre, gusto escucharla y tenerla aquí, y le concedemos el uso de la voz al senador Luis Armando Melgar para que pueda formular su pregunta. Muchas gracias, senador presidente. Bueno, pues antes que nada, pues hacer una breve reflexión, sin antes decir que, bueno, pues yo creo que no podría, no solamente por el tiempo que los conocemos, tanto a ti, Vanessa, como Osvaldo, por su trayectoria profesional, sino porque además sabemos perfectamente que la situación que hoy el país atraviesa, sabemos que vamos a llamarlo así, esta recta final que nos queda en los últimos 2 años, van a requerir del mejor talento que haya disponible. Yo creo que la subsecretaría del ramo no podría estar en mejores manos, con el profesionalismo, la trayectoria y sobre todo el conocimiento que sin lugar a dudas te ha dado en particular la Cancillería, la Secretaría de Desarrollo Social, para tener la sensibilidad, Vanessa, de los temas que en la subsecretaría del ramo se van a tener que tomar. Y sin lugar a dudas, bueno, pues la situación ahora sí que te diría, de enorme incertidumbre que se está viviendo por factores en su mayoría exógenos, pues sí van a exigir que entendamos que tenemos que hacer cosas diferentes, porque si no, no van a poder cambiar las cosas que están sucediendo. Creo que el reto es grande y yo lo único que te diría es que y estamos en muy buenas manos, pero sí coincido que es importante que cerremos filas, que tengamos esta reunión que aquí se ha estado diciendo, porque sí hay varios aspectos que hay que atender. Ese sería por el lado en mi caso contigo, Vanessa. Por el otro lado, Osvaldo, bueno, pues yo creo que la responsabilidad más grande que se tiene al frente del SAT es y seguirá siendo el combate a la informalidad, la incorporación de la mayoría de las, vaya a decir ahora sí que de la población económicamente activa al sistema formal. Sabemos que hay un reto grande ahí y sabemos que hay varias cosas que corregir, y aunque directamente esto no esté en tu cancha, yo creo que estamos en medio de una iniciativa, más bien de modificaciones a una ley de lavado de dinero, que creo que es muy importante, porque creo que más allá de haber facilitado las cosas, las hemos complicado. Y yo creo que sí tenemos que repensar cuáles deben de ser los incentivos correctos para generar mayor formalidad, porque sí creo que el RIF no creo que haya sido una mala medida, pero sí creo que ha sido insuficiente. Y creo que la realidad económica del país, o sea, de los micro, pequeños y medianos empresarios, es una que no podemos evadir. Entonces, cuando tú les pones a ellos un sistema, por más noble, por más objetivo que sea, simple y sencillamente en los resultados está que no va a funcionar. Entonces, cuando esas cosas suceden, creo yo que hay que repensarlas, que hay que replantearnos cuál es la realidad del país y qué es lo que hay que hacer para facilitar y simplificar los temas y lograr esto que es un gran reto de la formalización. Por otro lado, pues decirte que también confío en que toda tu trayectoria, tu profesionalismo, que en lo personal nos conocemos de muchos años, Osvaldo, sin duda alguna es lo más adecuado que pudiéramos tener al frente, sobre todo en esta etapa que viene. Así que por mi parte, esos serían mis comentarios, señor presidente. Gracias por los comentarios al senador Luis Armando Melgar. Concluimos esta ronda, que es la última de preguntas, con la participación del senador Mario Delgado. Muchas gracias, presidente. Darles la bienvenida.
felicitarlos por su trayectoria profesional. Me da mucho gusto que personas con experiencia como Vanessa, tantos años en el sector público, tenga esta oportunidad, este reconocimiento. Pero, a ver, yo creo que les va a tocar, por distintas circunstancias, un trabajo muy difícil, especialmente el área de la Subsecretaría de Hacienda. Entiendo por qué eligen a un perfil como usted, que tiene más experiencia en relaciones internacionales, porque le van a dejar una de las tareas más ingratas al cierre de esta administración, que es tratar de convencer a los mercados y al pueblo de México de una historia que ya nadie cree. Una historia basada en la simulación, donde finalmente la realidad nos alcanzó y es la hora de pagar. El paquete económico es la cuenta por pagar de 4 años de exceso de endeudamiento, de gasto público y de falta de crecimiento económico. Me parece que el decir que el paquete está siendo bien recibido, yo creo que es otra vez no caer en este realismo que se plantea, realismo responsable, sino otra vez estamos en la simulación. Porque hay un ajuste de las cuentas para presentar supuestamente un balance primario. Es decir, que vamos a dejar de tomar deuda para pagar intereses. Cuando esto es simplemente una simulación y lo que significa es que ya va a haber un costo social de este enorme endeudamiento que ha tomado el gobierno. Y el costo social es el recorte en educación, el recorte en ciencia, el recorte en salud y sobre todo el renunciar prácticamente al papel del gobierno como promotor de la actividad económica. La inversión que se propone para el año que entra es una de las más bajas de la historia. Gastamos más en pagar intereses de la deuda que en inversión pública para el año que entra. Mientras que los intereses van a ser 2.9% del PIB, la inversión escasamente llega al 2.7%. Ese es un ejercicio de prioridades. Y entonces pretendemos que vamos a convencer a los mercados. Es un paquete para las calificadoras, pero difícilmente nos lo van a creer. Porque lo que ellos cuestionan no es un corte de caja, sino la sustentabilidad del patrón de deuda y de las finanzas públicas. Y se presenta el paquete, se rearregla como si se fuera a presentar un corte de caja positivo, cuando los fundamentos de las finanzas públicas están haciendo agua, porque no se detiene la tendencia de endeudamiento, porque ya estamos 10 puntos por encima del PIB de lo que se previó al principio de la administración que íbamos a tener en estos momentos. Y porque el aumento más importante del presupuesto para el año que entra es el costo financiero de la deuda, con el riesgo de que un cambio en la política monetaria de los Estados Unidos nos lleve a un costo todavía mayor. Entonces, lo que se propone es una simulación de finanzas públicas sanas a costa de matar la economía. Incluso en la proyección más baja de PIB, ustedes dicen de 2 a 3%. Incluso la cifra más baja de 2% parece lejana, parece difícil. Por los últimos datos que tenemos de INEGI, del comportamiento de la economía, donde cae por primera vez en 30 meses, se antoja difícil que vayamos a cerrar por encima del 2% este año. De hecho, ya la mayoría de los agentes económicos tienen estimaciones que están por debajo del 2%. Si revisamos las expectativas del sector privado, que tenemos tanto en INEGI como en la encuesta de Banco de México, son negativas, ya cambiaron. Las expectativas del sector privado son muy pesimistas respecto del año que entra y respecto de sus decisiones de inversión. Entonces, si la iniciativa privada está tomando sus reservas, sus precauciones en materia de inversión y no hay inversión pública y el consumo ya no es como se esperaba, entonces, ¿cómo vamos a crecer?
Y pensamos que si cortamos algunas partidas, reorganizamos el gasto, presentamos disque un balance primario, pues todo el mundo nos va a creer, nos va a decir: oh, felicidades, ya resolvieron su problema de finanzas. El problema no es un corte de caja, no es de un momento, no es de un año. Lo que cuestionan las calificadoras es la sustentabilidad, y me parece que ahí, en ese rubro, no se está avanzando nada. Por eso le digo que va a tener uno de los trabajos más difíciles en esta administración, tratar de convencer de una política económica que ya nadie cree y que es el resultado de 4 años de abusos. Usted llegó cuando ya se acabó la fiesta y cuando ya nada más traen la cuenta por pagar. Y bueno, quisiera sus comentarios, ¿cómo le va a hacer para eso? Porque su perfil le permite tener muchas habilidades en ese sentido. Y la otra es, en el caso del SAT, creo que hay que reconocer que ha sido sorprendente el trabajo del SAT. Los números son muy favorables. Creo que lo que ha hecho el SAT en términos de recaudación ha sido fundamental para que esta historia de